El tema de hoy titula El don de profecía. Este es un tema maravilloso y este es uno de los dones del Espíritu Santo de Dios. Este es un don, es una señal que identifica a la iglesia remanente de Dios. Y este mensaje, el don de profecía, tiene la iglesia remanente de Dios y se manifestó en la vida y en la obra y en el ministerio de Elena White. Como mensajera de Dios, del Señor, sus escritos son de permanente autoridad, fuente de verdad que proporciona consuelo, dirección, instrucción y corrección a la iglesia. Si la iglesia llega a ser lo que hoy es gracias a que Dios dirige a través de profetas. Cuando leo en la Biblia, en el libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 28 y 29, dice: Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Aquí nos está hablando y dice después de estos días. Y esto se refiere al comienzo del ministerio de los apóstoles, cuando ellos comenzaron después del Pentecostés, se cumplía esta profecía. Dice: profetizarían vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También nos menciona en el verso 29, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Noten lo hermoso que Dios no hace diferencia de personas. Para Dios no hay hombre, mujer, no. No te dice también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y hermanos, esto es lo que Pedro tomó como principio para comunicar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. El día de Pentecostés, Pedro se levantó con un mensaje poderoso. En el libro de Hechos de los Apóstoles 2, versículo 14 dice: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Pedro ahora se levanta con poder. Ahora él estaba profetizando. Él estaba mostrando lo que estaba sucediendo. En Hechos 2, versículo 15 dice: Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo que lo ha dicho por el profeta Joel en los días postreros. Dice Dios: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Pedro está repitiendo lo que dijo Joel. Él está diciendo: esto se cumple ahora. Lo que ustedes están escuchando, lo que están mirando, lo que está sucediendo es el cumplimiento de la profecía de nuestro Señor. En el versículo 18, 2:18 dice: De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Profetizarán, eso es lo que estaba diciendo. Dice: y haré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¡Qué mensaje poderoso! Y Pedro está tomando este mensaje y está mostrando lo que estaría por suceder. Está mostrando lo que vendría en esos días: el derramamiento del Espíritu Santo, la promesa de Dios a sus hijos. No quedarían solos. Ellos recibirían poder, recibirían la fuerza. ¿Para qué? Para proclamar el Evangelio.
Mis amigos, en los postreros días, en los días finales de la historia de este mundo, el Señor va a hacer algo similar. Llenará a su pueblo de poder extraordinario. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda testificar. Hay una historia interesante. En los días del reino de Judá, en los moradores de Jerusalén, en el tiempo del rey Josafat. En Crónicas, en el capítulo 20, versículo del 3 en adelante, dice: entonces tuvo Josafat temor y se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en todo Judá. El rey Josafat recibió la noticia que iba a ser invadido, que había venido un ejército gigantesco y que ellos estaban allí para ser destruidos. Y Josafat tuvo miedo, tuvo temor. ¿A dónde fue Josafat? Fue a la presencia de Dios, a buscarle a Dios. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro de Jehová. Y también todas las ciudades de Judea vinieron para pedir ayuda a Jehová. Y esto es lo hermoso. En Crónicas se desarrolla y se muestra esto. Jehová, Dios de vuestros padres, tú eres el Dios de los cielos y que tienes dominio sobre todos los reinos y naciones. ¿No está en tu mano la fuerza y el poder? No hay quien te resista, oh Dios, Dios nuestro. Que echaste a los moradores de esta tierra y que tú diste esta tierra a Israel. Ese fue el pedido y fue el clamor de él. Pero allí estaba un profeta. ¿Un profeta para qué? Para darle dirección al rey. ¿No? En Crónicas 2:14 dice: y estaba allí Jalaliel, hijo de Zacarías. ¿Qué es lo que él dice? Crónicas 20, versículo 15. Y le dice: y dijo: oíd Judá, y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así dice Jehová: no temas, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Miren, en el momento angustioso, Josafat está con el mayor temor, porque su ejército no era capaz de pelear. Pero el Señor le dice: no temas, no te amedrentes delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? De Dios. Esto es lo que Dios hace cuando sus hijos se ven incapacitados, cuando no tienen el poder. Dios muestra su poder. ¿A quiénes? A los hijos maravillosos de Dios. Crónicas 20, verso 17 dice: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y velad la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá, oh Jerusalén, no temas, no desmayes. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Y esto quién dice? Un profeta. El profeta de Dios les dice: miren, no teman, no se amedrenten. Dios está con ustedes. ¿Qué hacía el profeta? Le daba dirección al pueblo en esos momentos difíciles. Crónicas 20:20 dice: y cuando se levantó por la mañana salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estaba en pie y dijo: oídme, oh Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y seréis prosperados. Creed en sus profetas. Creed en Jehová tu Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Ese era el mensaje ahora del rey al pueblo. Cree en Jehová tu Dios y estarás seguro. Si crees en Dios estarás seguro. Creed en los profetas y seréis ¿qué? Prosperados. Un mensaje especial para un pueblo temeroso, para un pueblo con miedo, un momento difícil. Pero el profeta de Dios estaba dando dirección a su pueblo. Dice: y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza
Jehová se puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir. Las emboscadas de ellos mismos que venían en contra de Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Qué hizo Dios a esta gente que vino a destruir a los hijos de Dios? Entre ellos se mataron, entre ellos se destruyeron. Y en el verso 24 dice: luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud. He aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Hermanos, esto nos muestra que cuando el profeta habla, Dios habla a través del profeta. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto y vieron y recuerdan lo que había dicho el rey: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en los profetas y seréis ¿qué? Prosperados. Ahora, yo que estoy tratando de mostrarles lo que Dios hace a través de los profetas. El don profético en los tiempos bíblicos. El don profético estaba ¿para qué? Para la dirección del pueblo de Dios. En el libro de Isaías capítulo 59 versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué era lo que le impide al hombre tener comunión con Dios? ¿Qué le impide? Es el pecado. El pecado ha hecho separación. El pecado no permite que la voz de Dios hable a sus hijos. En el Edén, Adán escuchaba la voz de Dios. Eva escuchaba la voz de Dios. Por eso es que cuando pecaron, ellos dicen: oímos tu voz en el huerto y tuvimos miedo. Antes no tenían miedo, antes sentían el gozo y el placer de ¿qué? De ver a su Dios, al Dios Todopoderoso. ¿Qué es un profeta? Un profeta es uno que recibe comunicación de Dios y transmite sus intenciones a su pueblo. Los profetas no profetizan por su propia iniciativa. Los profetas reciben de Dios y transmiten al pueblo lo que Dios quiere decir. Por eso es que Pedro en 2 de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué hermoso, dice los hombres de Dios hablaron ¿qué? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Señor Todopoderoso se manifiesta y muestra. A través de los profetas Dios corrige, Dios instruye y Dios dirige a su pueblo. Segunda de Reyes 17:13 dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todo lo que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Dios hablaba a Israel y hablaba a través de los siervos los profetas. Amós capítulo 3 versículo 7 dice: porque no hará nada Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Qué hermoso, Dios está en control. Pero Dios habla ¿a quién? A sus hijos, a los que creen en Él. ¿A través de qué? De profetas. A través de personas a las que Dios inspira, a las que Dios pone en su mente, ya sea por visión o sea por momentos especiales, por sueños. Dios se manifiesta para dirigir a su pueblo. ¿Cuáles eran las funciones del profeta en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento se le concede un lugar prominente entre los dones del Espíritu Santo. En una ocasión se colocó en primer lugar, y entre los ministerios, quizás el más importante de la iglesia, es el don del espíritu de profecía. Ahora, ¿cuáles son las funciones? ¿Cuál es la función del espíritu de profecía?
La profecía primero ayuda a fundar la iglesia, ayudaba a fundar la iglesia. Noten en Hechos, en Efesios capítulo 2, versículo 20 y 21. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Note cómo va mencionando, dice, edificado sobre los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Qué hermoso, dice, el fundamento es Cristo Jesús, piedra de ángulo, pero junto con Jesús está ¿qué? Los apóstoles y los profetas, para ser una iglesia victoriosa, una iglesia de poder. Segunda función, los profetas iniciaron el esfuerzo misionero de la iglesia. Fueron los profetas que dieron la dirección. En Hechos de los Apóstoles 13, 1 y 2 dice: habían entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ellos iniciaron en los esfuerzos misioneros. Salía de ahí. En el verso 2 nos dice: ministrando estos al Espíritu del Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Ahí noten, el Espíritu de Dios se manifiesta de una manera especial y habla y dice: apártame a Bernabé y a Saulo. Así es que los profetas inician los esfuerzos misioneros. Los profetas reciben la dirección de Dios y ahora dan instrucciones al pueblo. ¿Para qué? Para iniciar un trabajo muy especial. ¿Qué más hace el profeta? Edifica la iglesia. Corintios capítulo 14, versículo 3 y 4. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. O sea, la iglesia de Dios es edificada por los profetas. ¿Quiere que una iglesia camine bien? Dios tiene dirección a través del espíritu de la profecía. Un cuarto punto: unieron a la iglesia y la protegieron. Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Llegar a ese punto especial. Un quinto punto: amonestaban acerca de las dificultades futuras. ¿Qué iba a pasar? Y esta era una amonestación que hacía el Espíritu Santo a través de los profetas. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, llevándose a uno de ellos llamado Ágabo, dando a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Ágabo, él le estaba dando una profecía de ¿qué? Que vendría hambre, que vendría un tiempo angustioso para la tierra. Era un profeta de Dios que estaba mencionando. Algo más. 6. Confirmaron la fe en épocas de controversia. En los días difíciles había que confirmar la fe de las personas. Hechos de los Apóstoles 15:32. Y Judas y Silas, con ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Confirmaban la iglesia. Cuando estaban en problemas, un profeta daba la dirección, daba la instrucción apropiada. Ahora, el don de profecía en los últimos días. ¿Cómo sería el don de profecía en los últimos días? Efesios 4, versículo 3, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Y en Tesalonicenses 5, 19, 20 dice: no apagues al espíritu, no menospreciéis la profecía.
Nota, no apagues ¿qué? Al espíritu y no menospreciéis la profecía. No menospreciéis la profecía. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea que la profecía es base de la iglesia. Es vital para la iglesia de Dios. ¿Para qué? Para que los hijos de Dios puedan ser dirigidos. Vemos el don profético justo antes de la segunda venida. Nos habla de que habrá el don profético ¿cuándo? Antes de la venida del Señor Jesús. Cuando leo Mateo capítulo 24 versículo 11 dice, porque muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora aquí habla de falsos profetas se levantarán. Quiere decir que también habrán verdaderos profetas. Para que existan falsos profetas, tienen que haber profetas verdaderos. Y en el tiempo del fin, a medida que se acerca el tiempo del fin, los profetas aparecerán verdaderos y falsos profetas. Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Ahora, el don de profecía en la iglesia remanente, esto es importantísimo. En la iglesia remanente, el don de profecía. La iglesia pasó por una etapa de fuerte, difícil, muy dura. Cuando leemos Apocalipsis 12, versículo 6, dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí le sustenten por 1260 días. Tiempo de persecución, tiempo difícil. Y en el verso Apocalipsis 12, 14 dice, y se le dieron a la mujer, o sea, a la iglesia, las alas, 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto y en su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esto es equivalente a los 1260 años. Está hablando de los tiempos. En el capítulo 12 de Apocalipsis se revela 2 períodos. Al principio serían ¿qué? Perseguidos y tendría que huir la iglesia por el espacio de 1260 años. Esto comenzaría en el año 538 y terminaría en el año 1798. Es el tiempo cuando Satanás haría guerra a los hijos de Dios. Todo este tiempo, los 1260 años, fueron años de persecución y años de guerra. Pero era una guerra contra un pueblo, contra el pueblo de Dios. Pero Apocalipsis 12 también nos dice que viene una guerra. ¿Para quiénes? Para el pueblo del fin. Apocalipsis 12, 17. Noten, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Dice que Satanás ahora haría guerra ¿a quién? Haría guerra al pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Noten aquí, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto es como presenta el pueblo de Dios. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19, versículo 10. Noten, y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora usted dice, ¿cuál es el espíritu de profecía? El espíritu de la profecía es todo lo que Dios ha revelado, es las escrituras, es la Biblia. Pero también es la manifestación de Dios en el tiempo final. Dios manifestándose a su pueblo. Apocalipsis 22, versículo 9 dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Y de los que guardan las palabras de este libro, adoran a Dios. En el tiempo final, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar ayuda. Ayuda más que en ningún otro tiempo. ¿Quiénes? El remanente de Dios, de Apocalipsis 12, 17. El dragón se llena de ira contra el resto de la descendencia
¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este pueblo especial de Dios. Daniel capítulo 12, verso 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Hermanos, esto es impresionante. Hay profetas postbíblicos y a veces la gente dice, pero ¿acaso la Biblia presenta solo un profeta? No, hay profetas. El don de profecía se produjo y se mostró en la Biblia a través de las diferentes épocas. Este don puede mostrarse en las Escrituras. No se puede añadir, no se puede quitar. El canon, la Biblia ya está cerrada. La Biblia no se puede poner ni un poquito, ni un poco más allá. Pero Dios todavía tiene profetas. Dios levanta profetas. El don profético reprueba y amonesta, guía, anima tanto a los individuos como a la iglesia, protegiéndolos de las herejías y unificándolos en torno a las verdades bíblicas. Eso hace el don de profecía. Hubieron profetas en el tiempo antiguo que no están las profecías en la Biblia. ¿Por qué? Son posbíblicos. Ellos no fueron registrados. Noten, Natán era un profeta, Gad era un profeta, Asad era un profeta, Semaías un profeta, Azarías un profeta, Eliezer, Jaí, Obed, Miriam, Débora, Wilda, Simón, Juan el Bautista, Ágabo, Silas, Ana, las 4 hijas de Felipe. Todos estos eran profetas. Profetas de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo comprobar el don profético? ¿Cómo podemos comprobar el don profético? ¿Cómo se puede hacer para comprobar el don profético? Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20 al 22. No menospreciéis la profecía. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Ahora, aquí nos dice un principio, noten, importantísimo. Primero dice, no menosprecies la profecía. No te pongas a decir, no, pero es que no está en la Biblia. Aunque no esté en la Biblia, hay profecía. Pero dice, ¿qué tienes que hacer? Examina todo y retén lo bueno. Abstente de toda especie de mal. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Prueba los profetas, prueba los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Está mencionando. El mensaje está de acuerdo con el mensaje de la Biblia. Cuando el profeta habla, tiene que estar de acuerdo a lo que dice la Biblia. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No tienen luz. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Cómo comprobamos que son profetas de Dios? Suceden las predicciones que ellos han hecho. En el libro de Deuteronomio 21 y 22 nos dice, y si dijere en tu corazón, ¿cómo conoceréis la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló tal profeta, no tengas temor de él. El verdadero profeta tiene que reconocer la reencarnación de Cristo Jesús. Primera de Juan capítulo 4 versículos 2 y 3 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confesare que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y en el verso 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Ahora, ¿qué más hace el profeta para comprobar que es un profeta de verdad? El profeta lleva frutos buenos o frutos malos.
Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahora nos dice que por los frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de espinos o higos de los abrojos? El profeta tiene que tener una vida que demuestra que es un hijo de Dios, una hija de Dios. El espíritu de profecía en la iglesia adventista del séptimo día. Me hubiera querido tener un poco más de tiempo para compartir, pero hay que ser fiel al tiempo y a veces uno se queda con las ganas de decir algunas cosas más. El don de profecía fue manifestado en el ministerio de Elena G. de White, quien fue una de las fundadoras de la iglesia adventista del séptimo día. Una jovencita de 17 años. Desde el año 1844, cuando tenía 17 años, y sirvió al Señor hasta el año 1915. Tuvo más de 2000 visiones. Cuando la iglesia adventista nace en medio de la crisis, en medio de un problema serio, Dios levanta un profeta. ¿Cuál? Una dama. Fueron varias personas que podían ser profetas. Hubieron 2 hombres que rechazaron ser profetas. Y Dios eligió a una muchachita, 17 años. Ella tuvo más de 2000 visiones. Durante el tiempo que vivió, ella trabajó en diferentes países. Trabajó en los Estados Unidos, en Europa, en Australia. ¿Llevando qué? El mensaje maravilloso de Dios. ¿Qué dijo ella? Ahora yo te voy a dejar para que tú investigues. Algunas de las cosas que ella menciona son interesantes. El surgimiento del espiritismo moderno. Ella habló acerca del espiritismo moderno que se esparciría en todo el mundo. En ese tiempo recién estaba comenzando. Luego habló de la estrecha colaboración que existiría entre protestantes y católicos. Y es interesante que en ese tiempo el protestante rechazaba abiertamente a la iglesia católica. ¿Qué van a pensar que un día se iban a unir protestantes y católicos? Pero ella ya tuvo la visión y la revelación de Dios. El Concilio Vaticano II, la iglesia católica, que ignoraba a los protestantes, ahora los une y los llama como hermanos separados. Hoy día, los protestantes y los católicos son una misma cosa, y esto fue profetizado mucho antes. El reconocimiento de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más? La influencia de su ministerio fue realmente extraordinaria. Cuando leo sus libros, son libros extraordinarios, y yo te invito a leer El deseado de todas las gentes. Es el libro más extraordinario acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de su ministerio. El camino a Cristo, un libro que inspira a millones de personas. Dios se ha manifestado de una manera extraordinaria. Se han producido literatura, más de 80 libros. 200 tratados y folletos, más de 4600 artículos se habían publicado, y todo esto mostrando todo lo que Dios había mostrado para el tiempo del fin. Más de 60,000 páginas de material escrito. ¿Para qué? Para la dirección del pueblo maravilloso de Dios. Mis amigos, no rechacen la profecía. Investiguen. Lean, no critiquen, vayan y lean sus libros. Para mí, las mejores meditaciones están en los libros del Espíritu y Profecía. Los mejores comentarios, los más veraces. No se contradice a la Biblia, no enseñan ninguna herejía, al contrario, nos enseña cómo vivir, cómo tener una vida de armonía, cómo tener un hogar bonito, cómo tratar a nuestros hijos. Pero también nos muestra cómo hacer frente a la adversidad. El espíritu de profecía y la Biblia, esto es importantísimo. La Biblia es la regla suprema. El espíritu de profecía conduce a la Biblia, conduce a la comprensión de la Biblia
y conduce a la aplicación de los principios bíblicos. No reemplaza la Biblia. Entiéndame esto, el espíritu de profecía no reemplaza la Biblia. La Biblia es irreemplazable, pero el espíritu te mueve a que estudies la palabra de Dios. Y esto es vital y es importantísimo. Concluyo con esta frase: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Iglesia Adventista del Séptimo Día, iglesia maravillosa de Dios. Dios nos ha dado el mayor regalo que podemos tener como pueblo, como iglesia. Dios nos ha dado el espíritu de la profecía para el tiempo del fin, para los días más difíciles. Léelo, no lo critiques, lee, busca, estudia, ponte de rodillas. Con esto te estoy diciendo, no seas un extremista, no dejes la Biblia a un lado para leer el espíritu de profecía. Lee la Biblia, pero lee también el espíritu de profecía, porque es lo que te va a ayudar a cómo vivir en el tiempo futuro. Hay un libro que tú no puedes dejar de leer, se llama Conflicto de los Siglos. Léete ese libro, es maravilloso. La historia de la humanidad. Léete otro libro que es también extraordinario. Palabras de vida del gran maestro. Todo lo que tiene que ver con parábolas. Léete El Camino a Cristo, cómo llegar a Jesús, el deseado de todas las gentes, el hogar adventista. Hay tantos libros que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que tengamos una dirección apropiada. Abre tu corazón a Dios y deja que el Dios Todopoderoso haga de ti un ser humano diferente. Tú tienes a tu alcance la bendición más grande. En los días difíciles hay dirección de Dios. Hay enseñanza en los tiempos difíciles. Hay muchas cosas que podría mencionar, pero el tiempo no da. Quizás en una próxima ocasión voy a mostrar algunas cosas y profecías que se están cumpliendo en nuestros días.